Este fue el momento que lo definió para millones. Una sola patada, un solo fallo y así, el héroe se convirtió en el villano. Pero esa no es la verdadera historia. La verdadera historia es la de un niño de Caldonio, que luchó contra un dolor, una presión, una expectativa. Que llevaba una nación sobre sus hombros, y cuyo nombre debería haber sido recordado con oro, no con dolor. Porque antes de que el mundo se acordara de él por ese momento, él les dio 1000 otros. Momentos de magia, de desafío, de gracia, de dolor y de belleza imposible. De una tierra de guerreros y defensores, fue un artista. Esta es la historia de Roberto Baggio, el hombre que llevó a Italia y al final se quedó solo. Italia ha producido tantas leyendas del fútbol a lo largo de los años, pero históricamente lo han hecho. Conocida como la nación de los defensores. De Maldini a Beresse, a Nesta y Cannavaro. Pero de una tierra de defensores surgió uno de los talentos ofensivos más prodigiosos del deporte. ¿Había visto alguna vez? Este niño nació en Caldogno y empezó a jugar al fútbol en su club local en él. 9 años y a los 11 ya había estado involucrado en 65 goles en solo 26 partidos. 6 de esos goles llegaron en un solo partido. Todos los que estuvieron. Sintonizado el fútbol base en Italia a finales de los 70 ya se preguntaba quién era este chico. ¿En serio? ¿Quién era este niño? ¿Quién era él? Ese niño era Roberto Baggio. Y cuando jugó, era como si el juego se ralentizara al mirar. Cada toque, cada pase, cada gol. Un vistazo a algo raro. Se mudó al equipo juvenil de Vicenza en 1980 a la edad de 13 años y fue. Ascendió al primer equipo con 15 años, donde disputó la Serie C, la tercera. Nivel del fútbol italiano. El primer gol de Baggio en la Serie C llegó desde el punto penal. El 3 de junio de 1984. Poco sabía el joven adolescente que el punto de penalti que abrió su cuenta se daría la vuelta y lo traicionaría al final de su carrera. Pero por ahora, Baggio seguía siendo el joven más injugable de Italia. Fue nombrado mejor jugador de la Serie 1 de enero de 1985 y de los clubes más importantes del país. Ya estaban luchando por su firma. Estaba destinado a mudarse a un club de la Serie A ese verano. De hecho, estaba previsto que finalizara su traslado a la Fiorentina 2 días antes. Sucedió lo peor imaginable. Al final de la temporada, mientras intentaba una entrada deslizante, Baggio se rompió el ligamento cruzado anterior y menisco en su rodilla derecha. Tenía solo 18 años y los médicos temían que nunca más volviera a jugar al fútbol. Baggio estaba angustiado, su carrera estaba a punto de terminar incluso antes de haber comenzado, y simplemente antes de su gran oportunidad también. Fue lo peor que jamás haya sucedido. Pero la Fiorentina lo apoyó. A pesar de lo que dijeron los médicos, siguieron adelante para ficharlo e incluso pagaron su cirugía y rehabilitación, motivo por el cual estalló una guerra sangrienta en las calles de Florencia. Cuando Baggio acabó mudándose a la Juventus algunos años después. Pronto llegaremos a la guerra, pero por ahora Baggio era jugador de Fiorentina y todos lo amaba, hasta que dejaron de hacerlo. No jugó ni un solo partido de la Serie A en su primera temporada en el club porque de su lesión de larga duración. Fue fichado en 1985, pero tuvo que esperar un año completo para debutar en la Serie A, que finalmente llegó en septiembre de 1986. Todos pensaron que este era el comienzo de una historia realmente hermosa, pero ese mismo mes hizo su debut en la Serie A y Europa. Sufrió otra lesión en la rodilla. Esta vez necesitó 220 puntos para prácticamente reconstruir su rodilla y así. Que estaba a punto de perderse otra temporada completa. Empecé a impacientarme. Se sentía como si el club no hubiera asumido nada. Más que una factura médica recurrente. Sí, es un jugador brillante. Pero ¿cuál es el punto de su brillantez si nunca está lo suficientemente en forma para jugar? Pero Baggio se centró en volver al campo lo más rápido posible y eso finalmente sucedió 8 meses después, en mayo 1987, y vino con un regalo especial para la afición. Regresó contra el Napoli de Diego Maradona, finalmente ganador del Scudetto. Ese año. Todos esperaban que el Napoli ganara cómodamente, especialmente después del 1-0. Arriba,
Pero Baggio anotó un hermoso gol de falta y logró arrebatarle un punto a la Fiorentina. Ese gol no solo aseguró un punto contra el poderoso Napoli, sino que también salvó a la Fiorentina del descenso ese año. Ese gol allí mismo fue el comienzo de cosas nuevas. Después de un comienzo cargado de lesiones en la Fiorentina, Baggio finalmente comenzó a tomar el ritmo. Luego, en la temporada 1988-89, explotó. Marcó 15 goles en la Serie y fue el tercer máximo goleador de la liga esa temporada. También ayudó a la Fiorentina a terminar séptima en la tabla, lo que finalmente les ayudó a asegurar una entrada a la UA para la Copa. Baggio rápidamente se hizo conocido por su creatividad y compostura en la liga de otro mundo. De gol. Miguel Montuori, leyenda italiana nacida en Argentina, declaró que Baggio era aún más productivo que Maradona y lo coronó como el mejor número 10 de la liga. Así de bueno era Baggio. Tras ayudarles a conseguir un puesto en la Copa de la UEFA, Baggio pasó a dirigir a la Fiorentina a la final en 1990. Fue en esa campaña cuando anotó su primera gaviota europea, y de nuevo llegó desde el punto de penalti. De todos modos, la Fiorentina acabó perdiendo ante la Juventus. Y ahí fue donde empezó el drama. Poco después de la final de la Copa de la UEFA, el mundo quedó conmocionado por uno de los partidos más controvertidos movimientos de transferencia en la historia del fútbol. La Juventus acababa de fichar a Roberto Baggio procedente de la Fiorentina por 8 millones de libras, lo que le convertía en el jugador más caro de la historia del fútbol en su momento. Los aficionados de la Fiorentina no lo podían creer y estaban completamente furiosos. Todo lo que el club había hecho por él. ¿Cómo podía atreverse a hacer eso? No simplemente irse sin unirse. Un rival. Vamos. Ahora bien, para aquellos que no lo saben, la Juventus y la Fiorentina son rivales acérrimos. Verás, en 1982, la Juventus venció a la Fiorentina y se llevó el Scudetto en el último día de la temporada, no, gracias a una serie de controvertidas indecisiones arbitrales. A partir de ese momento, la afición de la Fiorentina odió el sitio de la Juventus. Cuando ficharon a Baggio en 1985, fue una dulce victoria porque la Juventus previamente había mostrado interés en el joven. Pero en el verano de 1990, parecía que perdieron 2 veces 2 trofeos ante sus acérrimos rivales, uno la Copa de la UEFA y el otro, Roberto Baggio. Después de que se hiciera pública la noticia de este traslado, estallaron disturbios en las calles de Florencia. Se tiraron ladrillos y cadenas y fue tan malo que el presidente de la Fiorentina, Flavio Pontello, tuvo que encerrarse en el estadio porque temía por su vida. Pero los disturbios continuaron en las calles de Florencia y dejaron 50 personas heridas. 9 personas fueron finalmente detenidas tras el alboroto. Las cosas se pusieron tan mal que Baggio tuvo que salir y decir que en realidad no quería unirse a la Juventus. Se vio obligado a aceptar la medida por parte del presidente de la Fiorentina. Pero eso no le impidió conseguir. Silbó y abucheó cuando regresó por primera vez a Florencia con el uniforme blanquinegro de la Juventus. Pero ese día hizo algo que instantáneamente volvió a conquistar el corazón de la Fiorentina. En ese partido le ganó un penalti a la Juventus, pero a pesar de ser del club, el lanzador de penaltis designado se negó a ejecutar ese tiro en particular. Lo haría más tarde. Dicen que fue porque el portero lo conocía demasiado bien, pero todos sabían el verdadero motivo. Simplemente no se atrevía a marcar contra un club al que todavía amaba tan profundamente. Al técnico de la Juventus no le gustó eso, así que sacó a Baggio y su sustituto se fue. Siguió y falló el penalti, y la Juventus finalmente perdió el juego. Pero la imagen más grande de ese partido llegó cuando Baggio caminaba hacia el banquillo después de se lo habían llevado. Una bufanda de la Fiorentina había sido arrojada al campo y él la recogió y la sostuvo sobre ello. Ahora bien, en ese momento había una imagen que se quedó grabada. El gesto fue amado por la afición de la Fiorentina y empezaron a amarlo de nuevo, pero los aficionados de la Juventus no lo apreciaron en absoluto. De hecho, en el siguiente entrenamiento había unos 300 seguidores de la Juventus presentes para dale a Baggio lo que piensan. Tomaría algún tiempo, pero Baggio finalmente logró atraer a los fanáticos de la Juventus con sus siempre excelentes actuaciones. No solo demostró su valía en la Juventus, sino que los llevó. En 1993 llevó al club a ganar la Copa de la UEFA, marcando 2 goles y asistiendo una vez en la final. Esa temporada marcó 39 goles en todas las competiciones. No fue solo redención, fue dominación. Ese año fue coronado ganador del Balón de Oro y jugador mundial del año de la FIFA.
El máximo reconocimiento a su genio. Ahora bien, puede que no haya sido amado por todos los fanáticos de la liga italiana, pero todos. Cuando Roberto Baggio se vistió con el azul de Italia, contó con el pleno respaldo de todos los italianos porque era fácilmente el mayor producto de exportación del país. Asistió a su primer mundial con Italia en 1990 en casa y fue una verdadera delicia para los aficionados locales. En su primer partido oficial con Italia contra Checoslovaquia marcó lo que resultó ser el gol del torneo y el séptimo mejor mundial de oro de la historia. A una encuesta de la FIFA. En octavos de final contra Uruguay marcó de tiro libre, pero el gol fue anulado. Luego en cuartos de final contra la República de Irlanda, volvió a marcar, pero su gol fue anulado erróneamente por fuera de juego. Ellos llegó a semifinales donde se enfrentó a Argentina. Ambos equipos eran inseparables, a pesar de Baggio saliendo del banquillo y a punto estuvo de ganarlo con un tiro libre, así que el partido estaba decidido. Sobre penaltis. Baggio dio un paso al frente y convirtió su tiro, pero Italia finalmente perdió. Inglaterra disputará el partido por el tercer puesto para asegurarse el bronce. En ese juego, Baggio, quien fue el mediador designado de Italia, concedió un penalti a su compañero Scalazzi, que perseguía la bota de oro, un gesto que fue bien recibido y elogiado por aficionados y medios de comunicación. Entonces, verás, hasta este punto, Baggios. La interacción con el punto de penalti siempre había sido cordial. Amaba el lugar y el lugar también lo amaba a él. Pero todo eso cambió en Estados Unidos en 1994. Ahora más maduro, mucho mejor jugador e incluso ganador del Balón de Oro, Baggio casi en su totalidad asumió las esperanzas de Italia de lograr un buen desempeño en la Copa del Mundo de 1994. Fue el máximo goleador del país en las eliminatorias y estaba destinado a ser el máximo goleador. Jugador importante del torneo. Pero a pocos meses de la Copa del Mundo, Baggio comenzó tener que luchar contra heridas que infundieron miedo en los corazones de los italianos. Pero a pesar al no estar en forma al 100%, Baggio aún así se echó a Italia a la espalda. Sin embargo, comenzó el torneo bastante inestable y eso afectó la forma de Italia. Ellos ganaron solo un partido en la fase de grupos y terminó tercero, avanzando a la siguiente ronda solo en virtud de ser el cuarto mejor tercer clasificado. Pero en los octavos de final, la coleta divina, como ahora lo llamaban por su excéntrico peinado, desperté. Marcó 2 goles ante Nigeria en octavos de final para arrastrar a cuartos de final contra todo pronóstico. Verá, en ese partido, Nigeria se había adelantado en el minuto 26, y a los italianos les estaba costando remontar. Su trabajo se volvió aún más difícil cuando Gianfranco Zola fue expulsado en el minuto 76. Pero Baggio se levantó y empató en el minuto 89, luego arregló las cosas. Desde el punto de penalti en la prórroga. Marcó otro gol tardío contra España en los cuartos de final, este llegó el minuto 88 del partido para darle a Italia otra victoria por 2-1. Luego completó su labor de acarreo al marcar 2 goles en otra victoria por 2-1 en la semifinal contra Bulgaria. Esta vez, sin embargo, ambos goles llegaron temprano en los minutos 20 y 25. Así, con 5 goles en las rondas eliminatorias, Baggio llevó con éxito a Italia a la clasificación final del Mundial por primera vez en 12 años. También terminó con el segundo mayor número de goles del torneo. La final era contra Brasil, así que siempre iba a ser difícil. Esta fue una batalla entre quién sería la primera nación en ganar 4 Copas del Mundo y convertirse en la nación más exitosa en la historia de la competencia. Ambos equipos lo querían con todas sus fuerzas, lo que hizo que la preparación del partido fuera muy interesante. Pero un partido que ya era difícil por sí solo se volvió aún más difícil para Italia. Cuando se supo que Roberto Baggio no estaría en plena forma para la final de California. Se había lesionado el tendón de la corva en semifinales, pero no quería dejar que sus compañeros sí. Su país estaba abajo, por lo que insistió en jugar con la ayuda de inyecciones de analgésicos. Por supuesto, no estuvo como siempre en ese juego, pero Baggio aún así logró crear oportunidades y amenazar la portería de Brasil. Pero a pesar de todos los esfuerzos, ni él ni los contingentes de Brasil pudieron hacer nada en 120 minutos. El partido acabó igual a 0, por lo que la cosa se decidió en los penaltis. Franco Baresi y Marcio Santos fallaron los primeros penales para Italia y Brasil respectivamente. Luego, ambos equipos convirtieron cada uno de sus siguientes 2 penales. Pero luego Massaro falló para Italia y Dunga anotó para Brasil, ejerciendo mucha presión.
Baggio se adelantó para ejecutar el quinto penalti de Italia. Si marcara, Brasil tendría que marcar su próximo penal para ganar la Copa del Mundo. Si fallaba, se acabó. Pero este era el mejor lanzador de penales y el mejor jugador de Italia en general, así que todos esperaban. Él convirtió desde el punto. Mientras caminaba hacia el área de 18 yardas con su cola de caballo balanceándose de izquierda a derecha, con cada paso que dio, debió ser consciente de lo importante que era esta patada en particular para él y todos los italianos que miraban, pero tal vez no tenía idea de cuánto moldearía él. Visión completa del mundo sobre él. Baggio colocó el balón en el lugar, caminó hacia atrás y sin desperdiciar mucho. El tiempo corrió hacia el balón y lo envió por encima del travesaño. Todo había terminado. Ese fallo confirmó a Brasil como campeón del mundo. Baggio permaneció clavado en el lugar durante 8 minutos con la cabeza gacha después de su fallo. Se quedó allí, mirando la hierba mientras el mundo a su alrededor explotó en celebración. Las cámaras se acercaron, los titulares eran. Ya se estaba escribiendo y en ese momento el fútbol no se sentía como un juego. Se sintió como un funeral. Esa imagen, Baggio solo cabeza abajo bajo el sol de California, se convirtió en él. Instantánea definitoria de su carrera. Lo agarraron el hombre que murió de pie, y en muchos formas en que lo hizo. Desde entonces, Baggio ha salido a decir que ese fue el peor momento de su vida. Carrera y todavía sueña con ello hasta el día de hoy. Año terminaría con un balón de plata del Mundial y un segundo puesto en el Balón d'Or, pero nada de eso hizo nada para aliviar el dolor en su corazón. Tampoco hizo nada para evitar que el mundo lo culpara por la pérdida de Italia. No importaba que casi sin ayuda hubiera arrastrado a Italia a la final. No importaba que fuera el segundo mejor jugador del torneo. No importó que otros dos fallaran sus penales antes que él. Todo lo que el mundo vio fue su señorita y, a sus ojos, eso lo convirtió en el villano. La señorita no solo lo perseguía, sino que persistía. Regresó al fútbol de clubes con dudas. ¿Todavía podría liderar? ¿Aún importa? 2 años después respondió. Luego ganaría la Scudetta con el Milán en 1996, pero debido a su pelea con el seleccionador de Italia, Baggio no acudió a la Eurocopa ese año. Regresaría a la selección nacional con Cesare Maldini, llevándolos a la Copa del Mundo. En 1998. En el partido inaugural contra Chile, Italia ganó un penalti. Y a pesar del trauma de 1994, Baggio tuvo la fuerza mental para dar un paso adelante y convirtió el tiro, su primer gol de penalti para Italia desde el fallo en la final. En palabras de Baggio, ese objetivo fue liberador. En 1998, el torneo de Italia se decidió una vez más en los penaltis, esta vez en cuartos final contra la nación anfitriona Francia. Esta vez Baggio dio un paso al frente y convirtió su patada, pero no fue suficiente. Cuando Italia perdió y quedó eliminada. A pesar de aquel triste día de 1994, los verdaderos aficionados recuerdan a Roberto Baggio como uno de los mejores jugadores de su generación. Es el máximo goleador de todos los tiempos de Italia en el Mundial y el único italiano que ha marcado 3 torneos diferentes de la Copa del Mundo. Y es bastante triste que muchos lo recuerden por ese penal fallado porque en realidad es uno de los mejores lanzadores de penales en la historia del fútbol, con una tasa de conversión un 85% mejor que el de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Roberto Baggio anotó 108 de los 127 penales que lanzó, el mejor porcentaje de conversión de la historia del fútbol italiano. De hecho, ese penalti fallado en la final del Mundial de 1994 fue el solo uno que falló durante una tanda de penales. Es el 7º máximo goleador de todos los tiempos del Serie A. Y 4º en más tiros libres. También es el 4º italiano con mayor puntuación en historia del fútbol. De Devain Pounital fue un jugador único en una generación, elegante, valiente e inolvidable. Y los verdaderos amantes del fútbol siempre lo recordarán así. Hoy Roberto Baggio vive lejos de los focos. Tras retirarse del fútbol, rechazó ofertas de entrenador y expertos y eligió un lugar tranquilo.
Vida en su lugar. Reside en el campo con su familia, pasando sus días cultivando, cazando y viviendo. Simplemente. Sin cámaras, sin prensa, solo paz. Para un hombre que una vez llevó el peso de una nación. Es una vida de quietud que nunca tuvo en el campo. Pero ya que estamos hablando de leyendas del fútbol, ¿por qué no hacer clic en este vídeo para que pueda decírtelo?